¿Tienes un amigo que quiere saber qué tiene que hacer exactamente para aumentar el tamaño de pene? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo, desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, la esfera masculina, y en este vídeo te voy a explicar cuál es mi visión sobre cuál es la mejor manera de alargar el pene y qué tienes que ir haciendo. En primer lugar, te he comentado en otros vídeos que se considera un pene pequeño, cómo alargar el tamaño del pene, pero en este vídeo te quiero explicar no solo los tratamientos que hay, sino cuál es mi posición particular y cómo creo que tienes que hacerlo para tener los mejores resultados. En primer lugar, mi consejo es usar sí o sí un extensor de pene 12 semanas. Todos los hombres que vienen a consulta pidiendo cirugía de alargamiento de pene, yo les digo lo mismo, vale, perfecto, pero primero usarás un extensor de pene durante 12 semanas. El extensor de pene, hay bastantes estudios que demuestran que es eficaz a la hora de alargar el tamaño de pene, en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que la ganancia en tamaño es consolidada, es decir, no la vas a perder con el tiempo. Y en tercer lugar, ese aumento en longitud no comporta una disminución del grosor, que es una pregunta que me hacéis mucho, ¿vale? Entonces, yo empezaría usando el extensor. Mi consejo es usarlo cada día y mi consejo es usarlo cada día como mínimo 2 horas. Ya sé que es mucho tiempo, pero realmente si queremos conseguir mediante la tracción un aumento importante del tamaño de pene y un aumento en 12 semanas, pues necesitamos usar un extensor de pene de manera más o menos constante, de manera más o menos diaria y durante bastantes horas. Por lo tanto, ese sería mi primer consejo. Últimamente muchos hombres me preguntan por las bombas de agua y las bombas de vacío. Hasta donde sea hay más literatura con extensores de pene que con bombas de agua, pero en esencia deberían funcionar exactamente igual. La bomba de vacío o la bomba de agua lo que hace es generar presión negativa y lo que hace es introducir sangre venosa en el pene, y eso produce una erección. Puedes complementar el extensor de pene con la bomba de agua o la bomba de vacío. La única cosa que me preocupa tal vez un poco de las bombas de presión negativa es que vas a tener una erección o vas a estar obligando a sangre venosa a permanecer mucho tiempo en el pene, y eso dudo que nadie sepa qué efecto tiene en el largo plazo. ¿Por qué te digo esto? Pues porque al final cuando tú tienes una erección normalmente lo que haces es rellenar el pene de sangre arterial, y esa sangre arterial queda remansada y poco a poco se va recambiando. Pero, sin embargo, cuando utilizas una bomba de vacío, ¿qué ocurre? Pues que tú estás introduciendo sangre venosa en el pene. Es una sangre que es pobre en oxígeno, pobre en nutrientes, y por lo tanto tener esa sangre acumulada mucho tiempo ahí, no sé qué efecto pueda tener sobre la salud de tu endotelio, de las arterias que hacen que el pene funcione correctamente, tenga erección. Es una pregunta que me hacéis habitualmente, posiblemente en el último año o 2 años mucha más gente me pregunta por las bombas de vacío y las bombas de agua, y me parecen una buena alternativa. Dudo que sea razonable recomendarte que uses una bomba de vacío o una bomba de agua durante 2 horas cada día. Yo creo que una erección diaria de 2 horas de sangre venosa a mí no me parece una gran idea, pero que sepa, no existe ningún estudio que diga lo contrario, por lo tanto lo dejo a tu elección. Lo que sí seguro usaría es un extensor de pene, es lo que a día de hoy está más demostrado que funciona. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda cosa que podemos hacer? La segunda cosa que podemos hacer es cirugía, pero siempre después de esas 12 semanas. ¿En qué consiste la cirugía? Pues la cirugía podemos hacer alargamiento de pene, podemos hacer engrosamiento de pene o podemos hacer ambas. Podemos hacer cirugías de engrosamiento-alargamiento, que suelen ser las que la gente suele pedir más. En las cirugías de alargamiento podemos hacer cosas a 2-3 niveles. La primera es, usamos una incisión que al cerrar lo que hace es empujar el pene hacia adelante, ¿no? Es una incisión, por ejemplo, es una plastia en VI, que es algo muy común. La segunda sería seccionar el ligamento suspensorio del pene y cerrar ese espacio para que, una vez que cae el pene, cae hacia adelante, para que no vuelva a retraerse, que es el principal riesgo de esa operación. Algunas veces, al seccionar el suspensorio del pene, la inflamación que se produce aquí hace que el pene vuelva hacia atrás, ¿de acuerdo? Y se fibrose y perdamos longitud en lugar de ganarla. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado con eso. Esa sería la segunda cosa que se puede hacer en cirugía respecto a la elongación. Respecto al alargamiento, existe un tercer grupo de técnicas que son el alargamiento
real de pene, que puede ser desmontar el pene completamente y poner entre el glande y el cuerpo cavernoso, poner tejido, o incluso lo que se llaman sliding techniques. Este grupo de técnicas creo que no deben hacerse. Técnicamente se pueden hacer, pero el riesgo que corres me parece un riesgo enorme. El beneficio que vamos a conseguir con un sliding technique o con una interposición de tejido pueden ser 2-3 centímetros, algo así, no más, y el riesgo que asumes es un riesgo enorme y por tanto no te lo recomiendo. A día de hoy yo creo que no existe ninguna técnica de alargamiento del cuerpo cavernoso que sea suficientemente buena como para recomendarla, digamos, generalmente. Respecto al engrosamiento, podemos hacer básicamente dos cosas. La primera de las cosas que podemos hacer es inyectar material, que puede ser, por ejemplo, ácido hialurónico, puede ser la grasa, se hace una liposucción, se prepara, se trabaja esa grasa y se vuelve a reinyectar, se puede hacer también con hialurónico. Es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que da pocos problemas, generalmente hablando. Principal problema que dan este tipo de inyecciones es que la distribución, aunque al principio pues todas las fotos antes-después suelen quedar muy bien, pero ese tejido a veces no queda perfecto, se atrofia en un sitio, queda irregular y hay que volver a inyectarlo, y eso es algo muy habitual. Si te inyectas, es posible que te tengas que reinyectar de manera más o menos periódica. La segunda de las cosas que se puede hacer es, en lugar de inyectar un líquido, es poner algo sólido. Se pueden usar mallas, se pueden usar pastillas de grasa que podemos quitar de varios puntos del cuerpo, se puede poner material protésico para engrosar físicamente el pene. La gran ventaja que tiene eso es que lógicamente ese material pues posiblemente no se va a reabsorber. El problema es, sobre todo bajo mi punto de vista, es la infección y la histocompatibilidad. Eso ahí depende mucho, cada cirujano trabajamos con un cierto tipo de material que es el que nos genera más confianza, pero ninguno está exento de problemas. Entonces, después de la cirugía viene la tercera parte del tratamiento, que es volver a usar el extensor. Como en casi todas las cirugías de alargamiento de pene vamos a seccionar el ligamento suspensorio, lo que te recomiendo es durante 12 semanas más, cuando la cicatriz haya curado, cuando tu cirujano te lo aconseje, volver a usar el extensor para evitar la retracción. ¿De acuerdo? Entonces usamos un extensor para mantener el pene elongado y que esa cirugía, esa inflamación, esa cicatrización no tienda a retraerlo todo. Por lo tanto, ¿cómo lo haría paso a paso? Es extensor 12 semanas, cirugía en aquellos pacientes que así lo quieren, alargamiento, engrosamiento o ambas, y después 12 semanas más de extensor. Algunos hombres me preguntan, oye, si el extensor me funciona, ¿lo puedo seguir usando? Pues yo creo que la respuesta es que sí, ¿no? Si tú usas un extensor, te funciona bien, has ganado, general de media lo que dicen los artículos es que con el extensor ganarás entre 1 y 2 centímetros en 12 semanas, no veo ningún impedimento a que puedas seguir usándolo. Me parece una técnica mucho más segura que la cirugía, el resultado me parece mucho más predecible y lógicamente tiene muchos menos efectos secundarios, aunque también es verdad que lógicamente exige por tu parte un esfuerzo muy importante, pero este sería mi resumen de cómo alargar el pene paso a paso. Te dejo aquí un enlace que te va a interesar, lo mismo que en la descripción del vídeo. Si este vídeo te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina. Un saludo, chao.